Hola, ¿me escuchan ahora? Buenos días, Sí, ya. que se escucha. Ok. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar a faltar alguien, ¿verdad? Sí, bueno. Eh, les comparto pantalla ahorita. Ah, vimos en la sesión pasada acerca de los diagramas de histéresis, ¿verdad? Sobre qué representaban y qué aspectos son los que eh, nos ilustran algún comportamiento en particular del funcionamiento de una estructura o de un componente estructural. Decíamos de que estos diagramas de histéresis eh, pues se pueden obtener de pruebas reales, ¿verdad? Podemos tener algo así, pero más nos interesaba entenderlos por el aspecto de que la idealización de estos diagramas de histéresis son las que se utilizan para modelado estructural, para modelar el comportamiento no lineal de una estructura. Entonces, más por eso, ¿no? Eh, Empezamos a ver la parte del diseño plástico, el análisis de rótulas. Decíamos de que el análisis de rótulas era otro tipo de método de diseño que no se basa en alcanzar algún estado límite de esfuerzo, sino que más bien en alcanzar un estado límite de rotulación en una estructura que implique que la estructura deja de ser estable, ¿no? Y al alcanzar esa inestabilidad decimos de que ha excedido el límite de diseño. Entonces es otra manera de diseñar las estructuras y veíamos de que todo se basaba la plastificación completa de una sección. Y eso entendíamos de que podía generar una rótula adicional en la estructura que no es una rótula real, sino que una rótula plástica. Pero que en definitiva en algunos elementos podría significar pérdida de estabilidad y por lo tanto colapso, ¿verdad? Por ejemplo, una viga simplemente reforzada, la aparición de una rótula significa colapso, pierde estabilidad. Ahora, si la viga no es simplemente apoyada, sino que, por ejemplo, doblemente empotrada, eh, el que se aparezca la rótula aquí al centro no implica pérdida de estabilidad, es decir, colapso en la estructura, para nada, ¿verdad? En estos casos se necesitan más rótulas. Se tendría que rotular ambos extremos que son empotrados, ¿verdad? Rotularse y siempre tendríamos un mecanismo de tres rótulas, solo que en este caso las tres rótulas son plásticas, ¿no? En el caso original, pues dos rótulas, una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Dos rótulas son reales y la tercera era plástica, era inducida. En este caso no, había que inducir las tres para alcanzar un mecanismo de colapso. Así podemos tener otros casos, por ejemplo acá
Solo se tienen que generar dos rótulas para alcanzar el colapso, dado que esta es una rótula real. Y en sistemas indeterminados, pues ahí hay que investigar más, ¿no? Es decir, podemos tener este mecanismo que significa un como colapso parcial de la estructura, este otro colapso parcial y este de acá que significa un colapso completo, ¿no? De todas las vigas, ¿no? Entonces se pueden investigar esos varios escenarios. Las estructuras reales, como se veía la situación. Por aquí fue que nos quedamos o discutimos estos ejemplos. ¿Se recuerdan? ¿A dónde nos quedamos? Discutimos los ejemplos de análisis plástico. Estos de acá, los discutimos. No que yo recuerde, ingeniero. No. Entonces nos quedamos por acá, supongo. Eh, Bien, entonces en un sistema indeterminado hay que hacer como más exploraciones de varias condiciones que pueden significar colapso. Y después de todas ellas, escoger, digamos, la mayor. Yo creo que sí empezamos a ver los ejemplos de análisis plástico, me parece. En un edificio, pues, la situación es más complicada y hay, digamos, básicamente tres mecanismos que se exploran. Lo vamos a discutir un poquito adelante en las láminas. Este, en esta viga que Sí, veíamos tiene razón. anteriormente, ¿verdad que sí? La habíamos discutido. En esta viga decíamos de que se necesitan generar estos dos mecanismos para que signifique el colapso. Sí, recuerdo que vimos lo de la geometría de cómo está el centro, ¿verdad? Se generaba Sí. aquí la rótula y este teta, por la simetría, como es el centro, este teta se repite acá y entonces acá tenemos dos tetas. O sea, por el teta que viene acá, si prolongo la línea y con un horizontal, tengo teta. Y por relación de ángulos internos externos, otro teta, entonces dos teta. Entonces decíamos que por trabajo virtual, este, decimos eh, que la energía interna, que se calcula con el momento, es igual al trabajo virtual, que se calcula con la carga. Entonces, les decía, recuerdo que les indiqué de que hay que tener cuidado que cuando se trabaja con cargas puntuales, aquí es el desplazamiento total el que se toma y en cambio si es una carga distribuida es el desplazamiento promedio el que se toma para, para el cálculo del trabajo virtual. Entonces, acá en el momento, como son dos rótulas, el momento de acá va con este teta y el momento de acá va con dos teta. El de aquí no lo tomamos porque esta es una articulación real, ahí no se rotuló, plásticamente no se rotuló. Entonces tenemos m por 3 teta y acá la carga por lo que se desplaza, teta por L medios. Esto se calcula con teoría de formaciones pequeñas, pero como que si fuese un arco de círculo, ¿verdad? Teta por la longitud de esta, la longitud del arco es r teta, ¿verdad? R teta, donde el radio es la mitad de la longitud. Y ahí está. Entonces, podemos obtener el momento que plastifica en el sistema, que sería igual a Pn por L sobre 6. Entonces, aquí se debe entender de dos maneras. Esto es si ya tenemos la carga determinada y queremos saber cuál es el momento que rotula, pues sería esto, P por L entre 6, el momento que rotula. Em, Ahora, si estamos, o sea, ya con esto, teniendo el momento que rotula, podemos buscar la sección que
nos ofrece ese momento plástico. El momento plástico habíamos dicho antes en la clase pasada que lo obtenemos de esta manera, Fy por Z, ¿verdad? Entonces, si ese momento lo dividimos entre el Fy que tengamos, que es acero A36 entre 36 KSI, o si es acero de 50 KSI, como en el ejemplo de acá, entre 50 y tengo un Z que lo puedo ir a buscar en una tabla y allí selecciono el perfil. Y digo, bueno, usemos un perfil W tanto por tanto. O puede ser que yo ya tengo toda la geometría completa del sistema e incluso la sección, ya conozco el perfil, entonces conozco el Z. Puedo calcular el momento plástico, no es una incógnita, sino que lo puedo calcular, entonces despejo para P. O sea, en este caso, yo teniendo todo determinado, que deseo saber qué carga le puedo poner al sistema, la carga máxima que le puedo poner al sistema. Entonces, me funciona más esta situación, despejar para P. 6 veces el momento entre L. Entonces, lo común en un diseño real es que las cargas ya están determinadas y buscamos qué perfil poner. Digamos, es lo más común. Ahora, cuando tenemos carga distribuida, acá sí no me recuerdo si lo discutimos, creo que también, sí, sí, lo discutimos. Les decía de que del análisis inicial, en esta viga, lo que ha cambiado acá, que ya no es carga puntual, sino que es distribuida, eh, entonces buscamos dos rotulaciones. Entonces, aquí la duda, a diferencia del caso es que la rotulación no sabemos, la rotulación central no sabemos en qué punto se da. Entonces se establece para una distancia X. Si se hace así, tenemos, siguiendo la geometría acá, este es teta, con teoría de formaciones pequeñas podemos sacar con teta no, de este lado. Este, bueno, no, como no, teta y este sería L menos X, ¿verdad? Entonces, esta distancia es teta factor de L menos X. Y teniendo esta de acá y esta distancia que es X, pues saco el ángulo de acá. Entonces, el ángulo de acá queda en función del cateto, que es teta L menos X, y queda como esto, L menos X entre X por teta. Entonces, el de acá es este más este. Se puede establecer la ecuación de trabajo virtual, energía igual a trabajo virtual de formación. Aquí se está rotulando acá y acá, entonces es este teta más todo este ángulo que es teta más L menos X sobre X por teta. Y el trabajo, es lo que les decía, cuando tenemos carga distribuida, pues hacemos W por L por esta distancia que es teta L menos X, promedio, un medio. Entonces, podemos resolver esta ecuación para X y la podemos derivar, igualar a cero para buscar el máximo de momento y resolver para X. Si hacemos eso, nos resulta de que la X es de 0,414 de la longitud. Al derivar, igualar a cero y resolver. 0,414 de la longitud. En esa posición se da el máximo y allí se busca la rótula plástica. Entonces ya de aquí en adelante ya sabemos de que se va a dar el 0,414 de L. Esta situación podría cambiar si la carga ya no es eh, distribuida uniforme. Si fuese triangular, habría que plantear la ecuación y volver a resolver, es decir, esta X sería otra. Pero la mayoría de los casos pues, vamos a tener cargas puntuales o cargas distribuidas. Entonces con esto nos basta para quizás el 95% de los casos. Ya sabemos a dónde se va a rotular. Entonces volvemos a plantear la ecuación. Ahora el ángulo de acá con la X de 0,41L se puede encontrar. Y ese ángulo da 2,414 teta.
Entonces, aquí se rotula y se rotula acá, entonces teta más esto. Y la carga distribuida lo mismo, solo de que ahora este valor de acá a acá, es decir, teta L menos X, con X igual a 0.414 de L, pues nos da esto, 0.586 teta L. Entonces, la carga concentrada, ¿verdad? Por lo que se desplaza, promedio. Y nos da que el momento es igual a 0.0858 WL cuadrado. O si lo que queremos, si ya tenemos la sección determinada, ¿verdad? Otra vez, entonces sabemos que el momento es Fy por Z, ya tendríamos el momento plástico y resolvemos para la carga. La máxima carga que se le puede poner es 11.65 veces el momento plástico entre el cuadrado de la longitud. Repito, lo más común es que las cargas están determinadas y queremos conocer el perfil. Entonces, usamos más esta ecuación que la segunda, ¿verdad? Entonces, este es un análisis plástico. Es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? No estamos diseñando para el, el, o sea, si es a cero el punto 9 de esfuerzo de influencia y factorando las cargas y todo eso, no es así como se opera acá, es diferente. O sea, estamos buscando la condición donde se forma una rótula y el sistema se vuelve inestable. Inestable es equivalente a decir colapsa. Entonces, un análisis de desempeño, que es esto, pues se basa en este planteamiento, en la conformación de estas rótulas. Entonces, por acá había puesto yo un ejemplo. Este sí no me recuerdo si lo discutimos. Bueno, no me recuerdo. En este caso, vean que la viga tiene solo dos apoyos, pero hoy tiene dos cargas. Sí, lo discutimos. Me recuerdo de que aquí me está tapando este rótulo y ustedes seguramente sí ven bien toda la presentación. Este es 0.6 veces P y la otra es P, ¿verdad? Que es la que no veo bien. Este, entonces, se hacen varios planteamientos. Uno es suponiendo de que, bueno, esta es una rótula real, ¿verdad? Aquí no hay problema, esta siempre va a existir. Entonces, el primer planteamiento es de que se rotula aquí y se rotula abajo de la primera carga. Y resolvemos. Energía igual a trabajo virtual, ¿verdad? Solo de que ahora hay que tener en cuenta de que, bueno, la energía viene del momento multiplicado por esta rótula y por esta rótula, 5 veces teta en este caso. Y el trabajo viene del trabajo que hace esta por 20 veces teta y el que hace esta por 10 veces teta. Y resolvemos. El momento es 4.4 Pn. O si lo vemos en función de la P en función del momento, 0.227 M. En este caso es más clarificante verlo así, porque vemos de que si tenemos una sección, la máxima P que le podemos poner es 0.227 del momento plástico. Ahora, la otra situación es de que no se rotula en la primera carga, sino que se rotula en la segunda. Y resolvemos y nos da 0.154 M. La máxima carga que le podemos poner es 0.154 M. Esta gobierna sobre la otra, ¿verdad? O sea, esta situación es más desfavorable, es una carga todavía menor. Eh, Otra situación es que se rotule en la primera carga y en la segunda y la articulación real no habría necesidad, con este mecanismo, no habría necesidad de que se presente una rótula en el apoyo empotrado. Resolvemos y nos da 0.3 de momento, o sea, este tiene mayor capacidad, entonces no es más desfavorable, sigue dominando la anterior. Y el otro mecanismo es que se rotule abajo de las dos cargas, incluso en el empotramiento. Resolvemos y esta nos da 0.1875. Apenas un poquito mayor que esta. Entonces, al final de estos cuatro escenarios, gobierna el segundo. 0.154 veces el momento. Entonces, si tenemos el perfil conocido, calculamos su momento plástico, Fy por Z, y eso nos daría la máxima carga que le podemos poner a esa viga. ¿Ok?
Eh, Vean que en términos de momento es al revés. Aquí tenemos 4,4 de la carga, 6,5 de la carga, 3,33 de la carga, 5,33 de la carga, la más grande, 6,5 de la carga. Escogemos esta. Esto nos llevaría, si hacemos eso, es decir, si la carga ya es conocida y no sabemos el perfil, nos llevaría a que tenemos que poner un perfil que necesita más momento plástico. Entonces sería una sección con mayor Z, o sea, una sección más robusta. ¿Ok? Es la situación más desfavorable. Eh, en sistemas indeterminados, bueno, el anterior era indeterminado, ¿verdad? Empotrado y robo acá. Este también es indeterminado, pero son varios claros, ¿no? Este, Tendríamos que hacer el planteamiento de esos escenarios. Ahora, acá en el ejemplo, eh, el autor, pues, por economía de no estar dibujando tantas veces la viga, hizo, hizo este esquema. Es decir, está planteando rotulación en el primer claro y aparentemente rotulación en el segundo, pero en realidad este sería un mecanismo y este sería otro mecanismo, es decir, que se rotule acá y que se rotule acá. Si se fijan, están evaluando esos dos escenarios. Rotulación en el claro izquierdo y rotulación en el claro derecho. No es simultáneo. En realidad es nada más el claro izquierdo y aquí nada más el claro derecho. Entonces, si se rotula el claro izquierdo, tendríamos acá, bueno, veamos primero con el claro derecho, está más fácil. El claro derecho, por la simetría, como aquí hay continuidad, en este apoyo es continuo, sería un símil como que si hubiese un empotramiento. Entonces podemos asumir de que la rótula al interior del claro va a ser al centro. Si se fijan, se va planteando aquí a 15 pies al centro. Entonces aquí tenemos teta, teta y este de acá sería 2 teta. Entonces, todas son rótulas plásticas. No hay ninguna real, ¿verdad? Se rotularía aquí, aquí y aquí. Entonces, teta, teta y 2 teta, 4 teta. Entonces aquí tenemos momento por 4 teta. La carga concentrada, 30 por W, un medio promediándola y lo que se desplaza, que es 15 teta. Y se resuelve. La máxima carga que se le puede poner, aquí se está resolviendo para la carga, 0,0678 veces el momento plástico. Y en este caso ya la sección está dada, entonces no tiene sentido encontrar un momento en función de W, porque ya el momento lo podemos evaluar. De hecho, se hace al inicio, Fy por Z. Este es el momento plástico. Entonces, sustituyendo el momento plástico, 8,31 resiste este mecanismo. O sea, este mecanismo sería, aquí no pasó nada y en el claro segundo se rotuló. Entonces, el, el, esto es lo que está resuelto acá. Ahora, el claro izquierdo, eso sería, aquí se rotuló y en el segundo claro no pasó nada. Entonces, si aquí se rotuló, en este caso tenemos continuo acá, como que si fuese empotramiento, y articulación real acá. Eso sería el equivalente a esto. Entonces tendríamos que la rótula aparece al punto 41,4 del rodo, o sea, al revés en el caso que tenemos. Punto 41,4, punto 41,4 de L. Si ustedes calculan punto 41,4 de 24, les va a dar 9,94. Y el otro es el complemento, ¿verdad? Con ese, bueno, suponemos de que aquí se deforma teta. Entonces aquí tendríamos teta por 14, 14,06 teta. Esto. Y si conocemos esto, podemos encontrar el ángulo de acá. 1,41,4 de teta. Eh, Rótulas reales, esta no la vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar en cuenta esta y esta de acá. Entonces sería este más este, 3,41, ¿verdad?
341 de teta. Y acá 24 veces W, un medio, 1406 y se resuelve .0202 del momento, que es esto, 943. Entonces, de las dos situaciones, la más desfavorable es esta. O sea, no podemos decir, esa viga resiste 943. No es cierto, porque en el segundo escenario nos dice que solo resiste 831. El escenario más desfavorable es este. Entonces, al final nosotros decimos, resiste 8.31 kilolibras pie. Esa viga, bajo un análisis plástico. Eh, Esto sería algo parecido, solo que estas son cargas puntuales, entonces no tenemos que promediar, ¿verdad? Este, Se analiza este escenario, se analiza este otro escenario y se analiza este escenario. Quiero ver. Sí, solo de que este de acá, como las cargas son iguales, ¿verdad? Y el claro es igual, entonces este escenario es el mismo que este. El perfil ya está dado, entonces aquí se calcula el momento plástico, 397,5, Fy por Z, ¿verdad? Entonces se calcula este escenario, el primer claro y tercer claro es la misma situación, entonces basta con analizar uno. Aquí esta es articulación real y esta es no, ¿verdad? Entonces sería teta, 3 teta, 3 teta, P por 15 teta y resiste 79,5. Y el de acá, las tres son rótulas reales, entonces tendríamos 4 teta contra 15 teta de desplazamiento. 4 teta, 15 teta de desplazamiento. La carga es 1,5 P sub n, ¿verdad? 70,8. Entonces, en el primer escenario, que es plastificación del primer claro, igual a la plastificación del tercer claro, ¿verdad? Nos dice que resiste 79,5 kilolibras de carga puntual. Y en el escenario de la plastificación del claro central, solo resiste 70,8. El escenario más desfavorable es este, 70,8. Ok, entonces eso es el análisis plástico. Del agua. Permítame. Ok, bien. Ahora, en un edificio, es un poco más complicado el análisis de falla debido a que por su misma redundancia, o sea, con esto me refiero a que hay varios claros, varios niveles, entonces es como más complicado identificar cuándo se vuelve inestable la estructura. Y generalmente nos fijamos en mecanismos globales. Bueno, hay mecanismos de falla global y mecanismos de falla local. Entonces, con los globales, se resumen en tres mecanismos, que son el mecanismo de viga, que consiste en que haya una triple articulación en una viga, aunque esto en edificios muy complejos puede significar una falla local y no global. Bueno, este es uno de los mecanismos.
El mecanismo de ladeo o piso blando, aunque en realidad hay un poco de diferencia entre esto y esto, pero se entienden como parecidos, aunque ya vamos a aclarar la diferencia entre uno y otro. Y los mecanismos combinados de viga y ladeo. Entonces, esto se ve de esta manera en una... Este es un marco básico, es decir, solo dos columnas y un nivel. Entonces, a partir de que pudiera tener más columnas o más niveles, se puede complicar un poco la identificación. Por eso este análisis plástico, el análisis por desempeños en edificios, a veces no tan sencillo. Pero el de viga consistiría en que la viga forme tres articulaciones plásticas y eso haría de que esa estructura se pueda desplazar enormemente y ya deje de tener utilidad práctica. Es decir, lo interpretaríamos como un colapso, aunque no significa que la estructura se venga al suelo. El mecanismo de ladeo consiste en que las estructuras de soporte, las columnas, presenten doble articulación. Y al presentar doble articulación, eso se puede desplazar de una forma bastante significativa. Eh, y el mecanismo combinado, pues es que tengamos desplazamiento junto con mecanismo de viga. Fíjense de que no es exactamente de sumar todo esto con esto, porque si se fijan en las columnas acá, eh, una tiene doble articulación, pero la otra no. Y la viga no tiene esta articulación plástica, pero sí la interna. Pero ya este mecanismo permite de que todo se desplace de manera significativa. Y eso lo entendemos como pérdida de estabilidad y colapso. Entonces, estos son los mecanismos en marco. El mecanismo de viga, el mecanismo de ladeo y el mecanismo combinado. Viga y ladeo. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo, que es, bueno, el mismo marco, solo de que aquí tiene punto 6P y aquí P, y están dadas las dimensiones, y las secciones tanto de las vigas como de las columnas es W12 por 72. Entonces podemos extraer su módulo plástico y calcular el momento plástico. El momento plástico, bueno, se calcula acá. Bueno, la cosa es de que se plantea el mecanismo de viga que consiste en tres articulaciones, las tres son reales. Entonces el momento iría por 4 tetas. Y la carga, en este caso, por 20 tetas. Observen que la que se desplazó nada más fue esta, la P. Esta de acá no ha sufrido desplazamiento, entonces solo esta hace trabajo virtual, la otra no. ¿Ok? Y la carga es un quinto del momento en este escenario. En el escenario de ladeo, pues aquí tendríamos, no es el mismo marco anterior. Aquí estaba empotrado. Aquí está articulado. Entonces, o sea, la gran diferencia es de que aquí en este mecanismo se forman dos articulaciones plásticas. Aquí no, una articulación plástica arriba, porque las de abajo son reales, o sea, ya son articulaciones que existen. Entonces, con este mecanismo ya se vuelve inestable el sistema y se puede caer, ¿no? Puede sufrir colapso. Entonces tendríamos solo m por teta aquí y m por teta aquí, dos tetas. Y la carga se estaría desplazando 20 veces teta. Y como la longitud es 20, ¿no? 0.6 por 20 veces teta. Entonces, un sexto del momento. Y el mecanismo combinado, entonces, acá se tenía que formar esta y estas dos. Estas son reales, entonces, para el caso que tenemos, estas son reales, no las tomamos en cuenta, entonces solo serían estas dos articulaciones, la de aquí y la de aquí. Entonces, 2 teta y teta, 3 teta. 3 teta, algo me perdí.
Sí. Ujú. Este, sí. Aquí gira 2 teta aquí gira teta pero la columna se la dio, ¿verdad? Se desplazó y se inclinó. Entonces hay otro ángulo ahí a considerar. Entonces son 4 teta los que tomamos en este caso. Y en este caso hace trabajo virtual la del centro, P por 20 teta, y hace trabajo virtual la lateral, 0,6 de P por 20 veces teta. Y esto da un octavo del momento. La menor carga de todas sería esta, un octavo del momento. Entonces, en base a esta, sacamos la mayor carga que se le puede poner. Como dan el perfil, ¿verdad? Se calcula el momento plástico acá, Fy por Z, por un octavo, 56,25. Esa es la mayor P que se le puede poner en el caso de un marco. Entonces, en un marco, ya, si se fijan, es un poquito más complicado. Y eso que es un marco básico, ¿verdad? Dos columnas, una viga. Entonces, imagínense de que sean 3 niveles y 4 claros. Eso se vuelve ya más complicado de analizar y pues eso ya lo hacemos con software, pero es este el principio en el que se basa el software cuando hace un análisis por desempeño o un análisis plástico. Entonces, en edificaciones más complejas, los mecanismos de inestabilidad se adaptan a condiciones que implican falla potencial en la estructura, como es el caso de una deformación excesiva. Entonces, aquí se puede ver un poco la diferencia del concepto de piso blando y ladeo. El ladeo serían las dos condiciones de la derecha, la segunda y tercera. O sea, aquí hay rótulas en las columnas, en la base de las columnas, y rótulas en las vigas y rótulas acá, hasta este nivel. Entonces involucró 3 niveles. Y todo el edificio se desplazó, se ladeó. El caso tercero, pues, rotulación en las columnas de abajo y todas las vigas rotuladas. Un ladeo excesivo, un desplazamiento excesivo. Y esto eh, puede tomarse como un colapso. Recuérdense que los reglamentos nos marcan derivas máximas permisibles por piso, ¿verdad? Y si uno las empieza a acumular, podemos encontrar lo que sería un desplazamiento máximo permisible. Si vamos acumulando las derivas, podemos encontrar un desplazamiento máximo permisible. Si excedemos ese desplazamiento máximo permisible, podemos entender eso como un colapso. O sea, estamos excediendo el máximo desplazamiento que nos permite el reglamento. Ahora, en el caso de piso blando, si se fijan la diferencia de que hay doble rotulación de columnas en un determinado piso y en todas las columnas. Y eso hace de que se marque un desplazamiento significativo de todo el edificio debido al desplazamiento nada más de ese piso. Esto puede ser porque de repente las columnas de ese piso son más, su sección es menor y por lo tanto son más flexibles, o porque el piso tiene mayor altura comparado al resto. Eso puede dar un mecanismo de piso blando. El cambio de rigidez, básicamente. Este, en un edificio, también podemos seguir la pista a lo que es el cortante basal que se le aplica al edificio, digamos, en su condición inicial, cuando todo está este, perfectamente bien, sin daño. Sin daño, me estoy refiriendo a sin rótula, ¿no? Entonces, podemos obtener un diagrama de este tipo, donde aquí está el cortante basal, solo que está normalizado. O sea, en vez de calcular su valor, hemos dividido el cortante basal por, digamos, el cortante basal inicial. Y de tal manera que aquí tenemos el valor unitario. No, bueno, no es el inicial, sino que en este caso tomaron para normalizarlo el menor. Entonces, eh, evalúan el cortante basal en su condición sin daño, lo dividen entre el menor de todos y sin daño resiste 1,2 del cortante basal menor.
Entonces empezamos a cargar la estructura y al empezar a cargar la estructura incursiona en su rango inelástico y se forman rótulas. Y se van a ir formando rótulas, de repente va a aparecer la primera en una viga de por acá, quizás, luego la otra de acá, la otra de acá, luego en el segundo nivel se va a empezar a rotular, de repente tal vez en el primer nivel se forme doble rótula en las vigas, pero eso sigue manteniendo estabilidad. Pero se empiezan a rotular todas las vigas del primer piso, las del segundo, y así, eso va paso a paso a medida que va creciendo la carga. Entonces se le puede seguir una pista a eso y a medida que se va acumulando el daño, vamos calculando la relación del cortante basal que provoca eso entre el cortante basal mínimo y vamos graficándolo acá. Entonces vemos de que a medida que se va rotulando, puede haber un decremento del cortante basal que resiste la estructura. Ven ustedes que de 1.2 empieza a bajar hasta que llega a un mínimo. Y curiosamente, podría haber, esto va a depender de la estructura, no es una regla general, pero podría haber una ganancia nuevamente en el cortante basal. Esto se puede dar debido a una redistribución de los momentos. Es decir, aquí las vigas se rotulan, ¿verdad? Al rotularse es como que digan, no, ya no puedo absorber más carga. Y esa carga se la trasladan a las columnas. Y las columnas podrían ofrecer mayor desempeño cuando incursionan al rango inelástico. Ahora, recuérdense del diagrama del momento curvatura que eh, quiero ver aquí, no lo tengo acá, pero no, en el diagrama de momento de curvatura, cuando llegan a la fluencia del acero, no hay una caída, puede seguir ganando resistencia. Entonces, o sea, puede haber una zona donde la estructura como tal, de forma global, se comportara como que se entrara en la meseta de comportamiento plástico, de plasticidad. Y luego puede llegar a incursionar en el rango de endurecimiento por deformación y allí puede manifestar una pequeña ganancia en capacidad nuevamente, hasta que se forme un mecanismo global. Podría ser que con esto alcanza un desplazamiento que ya excede el máximo permitido y definimos eso como colapso. ¿Ok? Entonces, podemos tener un gráfico de este tipo en el comportamiento de un edificio más complejo. Ahora, ¿cómo es que garantizamos este comportamiento de que se rotulen primero las vigas y no las columnas? Esto es debido a la filosofía de viga débil, columna fuerte, que es algo con lo que se diseña y se menciona en el diseño de concreto y también en acero se aplica lo mismo. Que busca de que estas rotulaciones aparezcan primero en las vigas y no en las columnas. Si se fijan, aquí todas las vigas se han rotulado en sus extremos. Sin embargo, las columnas, aquí no tiene doble rotulación, ¿verdad? Apareció esta rotulación aquí y acá que formó un mecanismo, pero podría ser de que, eh, o sea, cuando esto va evolucionando. Aparece una rótula aquí, o sea, primero las vigas, eso es el comportamiento deseado. Primero las vigas y después de que se han rotulado las vigas, de repente se rotula esta columna acá, luego esta acá, y de repente otra por acá, otra por acá, otra por acá. Y cuando aparece esta de acá, ya se forma el mecanismo y eso, al calcular el desplazamiento, puede ser un gran desplazamiento y decimos, no, hasta ahí. Aunque la estructura soporte más, pero de forma funcional ya no aceptamos que se siga desplazando y eso lo definimos como un colapso. Entonces, para que eso se dé, tiene que estar definido el mecanismo de viga débil, columna fuerte, la filosofía de viga débil, columna fuerte. Y eso se logra a partir de los detallados, de los refuerzos, los detallados que, en el caso de concreto reforzado, los detallados que dicta el ACI. Es decir, que se forme
una zona que se le llama zona confinada, donde el refuerzo ahí es más estricto, ¿no? Eh, que el refuerzo de la columna sea más restrictivo que el de la viga. De hecho, el estribo de la columna es el que pasa en el nudo, no el de la viga, es el de la columna el que pasa, y el de la viga que se interrumpe, ¿verdad? Entonces, todo se calcula de tal manera de que se induzca, de que la viga plastifique primero antes que la columna. Entonces, eso es lo que buscan esos detallados. Lo que les mencioné, el estribo de la columna es el que pasa en el nudo, no el de la viga. Entonces, ese tipo de detallados, es decir, que el estribo de la columna pase, este, esa distancia de estribo a estribo, que también está estipulada por detallado sísmico de la CI, en las columnas, también en las vigas, en la zona confinada, fuera de la zona confinada. Entonces, todo eso va buscando tener ese planteamiento de viga débil, columna fuerte. Entonces, el detallado es el que nos lleva a este tipo de comportamientos de rotulación en un edificio. Ya en la práctica, ¿cómo es que vemos estas rótulas? Bueno, las rótulas no significan daño a la estructura, giro excesivo, y lo que evidencian es esto, es decir, un nudo que explotó. Es decir, la rotulación en sí no necesariamente puede significar un daño tan catastrófico como el que se ve aquí en la fotografía, porque podría, según el diagrama de momento de curvatura, podríamos estar antes todavía de alcanzar la deformación unitaria máxima del concreto y que explote, ¿verdad? Y eso eh, marque un gran giro que conforme la rótula, sin explotar. Pero ya cuando se desplaza enormemente el edificio, muchos de los nudos podrían llegar a ese límite máximo y mostrarnos esto que tenemos en la fotografía, ¿no? Un nudo donde el concreto explotó, excedió su deformación máxima, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto anterior era con los mecanismos de falla globales. Ahora, los mecanismos de falla locales se miden de otra manera y es una forma quizás un poquito más compleja de hacerlo. Yo acá lo voy a mencionar, de hecho voy a hacer referencia al Eurocódigo, al código italiano, creo yo, que estipula unas expresiones para calcular los límites de falla, este, que en el caso nuestro pueden aplicarse, es decir, si estamos usando el ASCE, eh, pueden aplicarse o pueden aplicarse otros criterios. O sea, hay varias maneras de hacer esto. Entonces, yo muestro estas del código italiano porque son como, las expresiones son como un poco más fáciles de entender, a pesar de que van a haber relacionados ahí varios términos. Entonces, este, eh, básicamente lo que ocupamos son rotaciones para medir los límites de falla local. Y para calcular estas rotaciones nos basamos en rotaciones de cuerda. Eh, ¿Cómo así? Bueno, aquí a continuación vamos a ver un esquemita donde se ve eso. Decimos que la rotación de cuerda de un elemento, que puede ser una viga, una columna, una pared, se refiere al ángulo que se forma entre las tangentes de la deformada en las rótulas plásticas con el eje del elemento. El ángulo se mide en radianes. Entonces, es esto. Este, Habíamos visto los mecanismos, ¿verdad? Este es un mecanismo de ladeo el que tenemos acá. Entonces, este mecanismo de ladeo, aquí se forma un delta P, el desplazamiento del nudo.
Entonces, con este delta P y teniendo la altura del marco, podemos calcular el giro. Aquí se está suponiendo de que la altura del marco es L'. Entonces, delta P entre L' es el ángulo. El giro de la cuerda es el ángulo teta. Entonces, con estas rotaciones de cuerda nos basamos para el planteamiento del análisis que estamos mencionando acá. Entonces, existen dos umbrales para evaluar estos mecanismos de falla local. Esos son como en realidad dos límites de diseño. Uno es un estado de daño leve y otro es basado en un estado de límite de colapso. Eh, para el daño leve, por ejemplo, para elementos de concreto reforzado, para el daño leve, según el Eurocódigo 8, que el Eurocódigo 8 de hecho se basa en el código italiano. O sea, en otras palabras, el código italiano lo planteó primero y el Eurocódigo lo retomó de ahí. Y eso es lo que ocupan en toda Europa. Entonces, establece que no se sobrepase la afluencia del elemento bajo los efectos de flexión y carga axial y la deformación correspondiente a la rotación de cuerda que produce la afluencia del elemento. Esta última se calcula en el código italiano mediante la ecuación esta. Entonces, este teta que vimos acá pide que no sea mayor para este daño leve, ¿verdad? Que no sea mayor de esto. Eh, Teta y igual a phi y LV entre 3 más 0.0013 de factor de 1 más 1,5 de H sobre LV más 0.13 de phi y de sub B, F y raíz de F' C. Acá, aquí han cambiado los términos. La L es la longitud del claro y la H es la altura del entrepiso. Y la teta, pues es el giro de cuerda, ¿verdad? Y la phi que vemos acá, esta es eh, la, la curvatura, curvatura de la viga en inicio de fluencia. Eso es lo que es, o sea, es la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Luego diámetro de la barra, el esfuerzo de flecha, el esfuerzo máximo del concreto. En función de eso está. Entonces no me interesa tanto el detalle de la ecuación, sino que se fijen de cómo se calculan estas rotaciones de cuerda. Influyen las curvaturas de inicio de afluencia, los claros, las alturas de entrepiso, la resistencia de los materiales y hasta el diámetro de la barra de que participa en el cálculo. Entonces, de esa manera se calcula ese límite. Si la rotación de la cuerda, es decir, o sea, no se está midiendo lo que se ha desplazado, se está midiendo lo que ha rotado, la rotación de cuerda. Excede ese límite, entonces decimos de que ha excedido el estado de daño leve. Ahora, el estado de colapso es de una forma más o menos parecida, se calcula, solo que aquí la ecuación pues ya luce un poco diferente. Siempre es rotación de cuerda, pero ya no, es la misma rotación de cuerda esta, ¿no? La misma. Solo que la teta y era la que se calculaba para daño leve y la teta u para colapso. Entonces, aquí depende es de formación angular, este, depende del parámetro nu, el coeficiente de Poisson, W' que era, no me recuerdo si estoy seguro si W' es el peso específico, creo. O sea, habría que ir al Eurocódigo para ver en detalle cada uno de estos parámetros. El esfuerzo de los materiales, F'C, el Fy, porcentaje de refuerzo y altura de entrepiso. De todo eso depende, ¿no? Y se calcula esta notación. Ahora,
Esto es para la rotación de cuerda. Y también hay un segundo criterio para definir el colapso. Es decir, si eso que gira el marco excede este teta U, o sea, si excede el teta Y, decimos que ya no cumple con el estado de daño leve, ¿verdad? El límite de daño leve. Pero sigue cumpliendo colapso. Ahora, si sigue girando y excede el teta U, entonces decimos de que ya excedió el estado límite de colapso. Y ese elemento deja de ser, se define como ya colapsado, ya dañado. Pero hay otro criterio que es el de cortante. Se evalúa si para ese giro se ha desarrollado un nivel de cortante que no sobrepase este valor, V sub R. Depende de los mismos parámetros. Esto es la posición en donde se da el cortante. Y bueno, eso. Aquí hay unos términos. Estos son porcentajes de refuerzo. Este mu, no recuerdo qué es, tendría que ver el eurocódigo para recordarlo. O sea, hay que tener el eurocódigo a mano para verlo. O sea, lo importante acá es ver de que hay dos criterios. Uno es de deformación y otro es de resistencia. ¿Ok? Si excede cualquiera de ellos, decimos de que ha excedido el límite de colapso. ¿De acuerdo? Ya sea que exceda el límite de formación de giro de cuerda o el límite de cortante este, en el elemento. Estos sirven para definir el límite en elementos, es decir, que se van midiendo aquí se ve el marco, ¿verdad? Aquí se veía el marco. Pero realmente lo medimos en esta columna y vemos qué pasa ahí, si excedió los límites, este, de, de daño de de los límites de daño, de daño leve o los límites de colapso para esta columna. Y luego revisamos en la viga, en este caso, así como está el marco, que es un mecanismo de ladeo, pues la viga no tendrían articulaciones, ¿no? Pero la otra columna sí, entonces revisamos para esta otra columna. Es decir, lo revisamos elemento por elemento, porque de repente esta columna puede tener un reforzamiento y esta columna puede tener otro reforzamiento y otra sección. Entonces, por ejemplo, si tiene otra sección, el cortante va a ser otro, el que va a resistir respecto a esto. Lo mismo si tiene otro reforzamiento. Entonces, lo revisamos elemento a elemento, o sea, es mecanismos de daño local. ¿Ok? Cuando revisamos todo, nos referimos a mecanismos de daño global. Entonces, esto se hace elemento por elemento. Hay otros criterios que tienen que ver con la deriva de entrepiso. Entonces, en base a un entrepiso, podemos ver si ha girado demasiado. En este caso, la viga se está midiendo, la rotación de cuerda de la viga. Eso es lo que se está midiendo acá. Acá es un caso hipotético que tiene 0.003 y ese 0.003 es mayor que la deriva de entrepiso permitida, eso lo marcamos como un daño local en esa vía. Ok, entonces eso con los mecanismos de falla, globales y locales. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas? Como se fijan, esto, como dije, es otra manera de analizar y diseñar la estructura, con estos límites de desempeño que no estábamos, digamos, no estamos acostumbrados a verlo así. Es decir, cuando analizamos y diseñamos en concreto, era otra forma de diseñar, ¿verdad? En acero, parecido al concreto, pero no era bajo este enfoque. Este es un enfoque distinto.
un enfoque de desempeño, cómo se desempeña la estructura, ¿no? O sea, cómo se forman esas articulaciones y si esas articulaciones significan o no un mecanismo de colapso. Entonces, cuando se forma un mecanismo de colapso, decimos alto, la estructura falló. Y ese falló no significa necesariamente de que cae. O sea, podría ser que se desplaza demasiado, pero todavía no cae la estructura. Pero ese desplazamiento demasiado excede un límite que establecen los reglamentos. Entonces ya no se tolera más desplazamiento. Bien. Veamos. Vamos a pasar a la parte a la temática de preliminares de análisis, sobre cuestiones preliminares del análisis estructural, tipos de análisis y selección del tipo de análisis. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Entonces, aquí hay algunas cosas de que me voy a detener ahí digamos, son quizás más importantes comparadas a otras. O sea, son situaciones de análisis estructural, de mecánica estructural. Entonces, necesito que pues las tengan presentes. Algo otras, tal vez solo las pasemos ahí, no me detenga a discutirlas, ¿verdad? Porque son como muy básicas. De hecho, hay varias cosas aquí que son de la materia de mecánica estructural, otras son de la materia de diseño. Que vamos a ir haciendo eso. Algunas las discutimos, otras las pasamos así y ya quedan ustedes ir a tener conciencia de que, bueno, sí, esto ya me recuerdo, no hay problema, o no me recuerdo mucho, pues entonces tienen que ir a profundizar, a revisarlo, ¿verdad? Bien, entonces esto pues tiene que ver con los preliminares sobre el análisis de estructuras, los tipos de análisis estructural que podemos plantear en una edificación y la selección del método de análisis. ¿Cómo se hace esto? Es decir, si hay varios tipos de análisis estructural, ¿cómo saber cuándo aplicar un tipo de análisis en una edificación y cuándo usar otro? ¿En base a qué se hace esa discriminación? Bien, con los preliminares, este, eh, decimos que respondemos a tres interrogantes, que es ¿qué es el análisis estructural? ¿Qué acciones influyen en un análisis estructural? ¿Y qué consideraciones especiales debemos de tener en cuenta? Entonces, decimos, para el análisis estructural, que este consiste en la determinación de todas las fuerzas externas a un sistema o componente, así como sus acciones internas y además de las deformaciones que éste pueda presentar. O sea, básicamente cuando decimos, vamos a hacer un análisis estructural, nos estamos refiriendo a calcular las acciones internas de los elementos, las reacciones y las deformaciones. Deformaciones, aquí estamos hablando de giros y desplazamientos, ¿verdad? Entonces, todos esos parámetros son insumos para luego pasar a otra etapa, que es la etapa de diseño. O sea, el análisis nos da los insumos para luego poder hacer un diseño, básicamente. El proceso de diseño, esto se vive en la materia de diseño estructural, ¿verdad? Se parte de un diseño conceptual, después se hacen diseños preliminares, se hacen análisis de esos diseños preliminares, se puede hacer algún rediseño estructural con alguno de esos preliminares que nos interesan más, se evalúan los diseños preliminares y al final eh, aquí tiene que haber criterios de costo también. Podemos seleccionar ya uno de todos ellos y ya hacemos un refinamiento del análisis y diseño
de ese planteamiento preliminar seleccionado. O sea, aquí hay bastantes situaciones que tienen que ver con o sea, de labor que hacen los arquitectos, ¿no? Otras que hacen los ingenieros civiles, pero tal vez los que se dedican a costos. Digamos, los que interactuamos en la parte estructural, pues es el análisis y el diseño, las partes en las que contribuimos. El diseño estructural, lo definimos como un procedimiento mediante el cual se definen los elementos que integran la estructura. Acá, nos referimos a definir los materiales, las dimensiones que van a tener los elementos, el tipo de uniones que vamos a utilizar, el reforzamiento de estas uniones y detalles en general y su ubicación relativa en la estructura. El análisis, eh, por otra parte, es el procedimiento mediante el cual se determinan las reacciones, fuerzas internas y deformaciones, ¿verdad? Esto ya lo habíamos dicho antes. O sea, prácticamente el análisis nos da los insumos para pasar a la parte del diseño. Este es un diagrama más completo del proceso de diseño estructural. Pues no lo voy a discutir mucho. En diseño estructural se hablaba de él, ¿verdad? O sea, quizás solo recalcar, ¿verdad? Que a partir de los planos se establece la estructuración, que es, tanto en planta como en elevación, definir cuáles van a ser las ubicaciones de los elementos de resistencia estructural. Solo la ubicación. Después se proponen las secciones, ¿verdad? Se hace el análisis, diseño, pueden haber cambios y al final la propuesta de planos estructurales. Ese es un esquema de proceso mucho más resumido, ¿verdad? Estructuración, análisis, dimensionamiento. O estructuración, análisis y diseño, lo podríamos decir así, entendido de esa manera. Sobre los elementos estructurales que podemos tener en una edificación, esto es de mecánica estructural, ¿no? Tendones, columnas, vigas, cables, arcos, placas. En un edificio, a veces nosotros pues lo que pensamos, vigas y columnas, pero pueden haber eh, paredes de corte, ¿verdad? Que son elementos de resistencia estructural. Eso sería cable, placas. O sea, en un edificio mínimo podemos tener vigas, columnas y paredes, ¿verdad? Placas. O de repente elementos que trabajan solo en tensión, tendones, cables, arcos, podrían tenerse. La identificación de estos elementos estructurales, bueno, no, esto no me voy a detener acá. Am, Eso es con la identificación de los sistemas de resistencia, ¿verdad? En un sistema de una casita básica, este, hay elementos que solo son de relleno y que solo significan carga en la estructura, y nosotros le tenemos que prestar atención a los elementos o los sistemas de resistencia dentro de la edificación. En este caso, pues serían estos marcos con cruceta que tenemos acá. Y dependiendo del análisis que vamos a hacer, si es un análisis de cargas verticales, de carga gravitatoria, ¿verdad? O un análisis de carga lateral, el modelo a analizar puede ser diferente. O sea, para un análisis de carga gravitacional podemos analizar, obviar las diagonales, y para un análisis de carga lateral no las debemos de obviar, las debemos de tomar en cuenta. Solo que aún ahí podemos simplificar el modelo, es decir, si para un análisis de carga lateral de izquierda a derecha, esta diagonal sufre compresión y si estos elementos son muy esbeltos, pues se esperaría de que se pandee, se pandee sin llegar a colapso, ¿verdad? Entonces, solo esta trabaja en resistencia. Entonces, el modelo sería columna, columna, viga y una diagonal. Una nada más. La otra
está en pandeo, no contribuye. O sea, trabajaría, pero cuando el sismo entre de derecha a izquierda. Entonces, aquí lo que se hace ver es de que depende de lo que se esté analizando, así se puede hacer la simplificación del modelo. En ambos casos se ha simplificado, no es el modelo original. O sea, aquí no se analiza con las dos crucetas, sino que con una, para carga lateral. Y para carga gravitacional, pues podemos obviar a ambas crucetas. Los tipos de análisis, pueden haber análisis de primer orden y análisis de segundo orden. Hoy ya que hacemos los análisis con ayuda de software, pues no cuesta nada hacer un análisis de segundo orden. Antiguamente, pues era una situación más compleja el pretender hacer un análisis de segundo orden. Recuerden que el análisis de primer orden es el que se basa en la geometría original de la estructura, sin desplazamiento. El análisis de segundo orden toma en cuenta el hecho de que al aplicarle las cargas gravitacionales y laterales, incluso podrían ser solo verticales gravitacionales, el marco se puede desplazar. O sea, se puede desplazar aunque las cargas sean solo verticales, porque el marco no es simétrico, entonces se desplaza. Entonces, al desplazarse hay momentos adicionales que se inducen en los elementos. Calcular esos momentos adicionales y tomarlos en cuenta en el análisis es un análisis de segundo orden. Bien, con las cargas. Las cargas son fuerzas que resultan del peso de los componentes y ocupantes. También intervienen los equipos que, em, forman parte del uso del edificio. Y también en las cargas se toman en cuenta los fenómenos físicos como el viento y el sismo, que son fenómenos que involucran más incertidumbre y que suelen involucrar cargas de mayor significancia y que incluso pueden regir el diseño de la estructura. Bueno, decimos que el diseño estructural es un proceso global en el desarrollo de un proyecto de edificación, ya que dependiendo de las características de resistencia concebidas en la estructura, así será su comportamiento posterior. Se va a ver que el análisis y diseño de edificios es necesario remitirse a una normativa local. En nuestro caso, bueno, aquí yo le puse RCESC. Bueno, es el RESESCO, el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones. O sea, algunos antiguamente le llamaban RSEC, a otros RESESCO, como quieran llamarse, pero se refiere al Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones. Mejor lo actualizo acá. RESESCO. Donde las normativas que más nos preocupan son las de diseño por sismo y diseño por viento. En el caso de edificación, ¿verdad? Aunque esto va a cambiar, bueno, se espera de que en este año o en sumo el siguiente entre en vigencia el, el nuevo código para edificaciones. Entonces se descartaría ya el resesco, ¿verdad? Sustituiría el resesco. Entonces, para el análisis y diseño nos debemos de referir a un reglamento. Entonces, la forma en cómo evaluamos las cargas depende de estos códigos de diseño y construcción. Entendemos como un código el conjunto de normas y especificaciones técnicas que nos indican la manera de analizar y diseñar una estructura. El propósito es generar estructuras seguras y económicas. O sea, a diferencia del reglamento, el reglamento es como
un documento con carácter legal, ¿verdad? Que a veces hasta tiene esa forma de artículos de ley y que ya para indicarnos cómo se van a calcular las cosas, pues nos remite a las normativas. Las cargas que rigen el diseño de las estructuras están especificadas por los códigos de construcción, eh, conocidas también como reglamento de construcción. Los códigos estructurales o normas de diseño también especifican disposiciones de cargas adicionales que se aplican específicamente a materiales de construcción como acero, concreto, aluminio, madera u otros. Entonces, tipo de códigos podemos tener por un lado los reglamentos y por otro lado las normativas. Entonces, reglamentos, pues aquí, buenísimo, SESCO. SESCO y el ASCE, que es prácticamente el nuevo código para las edificaciones. Este está basado en el ASCE, que es el, el- el reglamento que emite la Asociación Americana de Civil Engineers, de ingenieros civiles. Básicamente nuestro código casi que no podemos decir que es el ASCE exactamente. Es el ASCE tropicalizado a nuestra realidad. En situaciones de, por ejemplo, cálculo de concreto, cálculo de acero, se han hecho correcciones de los artículos originales de la ASCE. O sea, algunos quedan tal y cual como los establece la SCE y otros, pues nuestro código dice, no, esa parte la vamos a calcular de otra manera. Y aquí está la forma como la vamos a calcular. Entonces, así es como va a funcionar el nuevo código de construcción. Pero la base es el ASCE, el de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Por ejemplo, este ASCE emite varias reglamentaciones. Está el ASCE 7, que es digamos, el principal. Por ejemplo, todas esas combinaciones de carga que ustedes ven en concreto, que se parecen a las de acero, y si se van a mampostería, por lo menos en mampostería, al diseñarla por resistencia, las combinaciones de carga son parecidas. Resulta de que todas esas normativas, las de concreto, acero, mampostería, las están tomando de la SCE. La SCE es quien las establece. Este, entonces, a la par de esto están las normativas de diseño. Está el ACI en concreto, el ISC en acero, el MSJC en mampostería y otro, ¿verdad? Entonces, la SCE pues funciona de manera parecida como lo hace nuestro recesco, ¿verdad? Que para concreto nos manda para la norma de diseño en concreto, aunque ya está desactualizada la nuestra. Para cálculo del sismo nos manda la norma técnica de sismo. Entonces, el ASCE, cuando es concreto, pues nos manda a la CI. Cuando es acero, nos manda a la ISC y así. O otras cosas medulares, pues las establece él propiamente. El análisis sísmico no hay una normativa aparte, sino que está en el propio ASCE. Algunas de las normativas de diseño más relevantes. eh, Está acá. ¿Quién más? El ACI. De la ACI hay varios, ¿verdad? El más conocido es el ACI 318. Pero hay eh, comités, estos son comités, ¿verdad? El 318 es el de concreto reforzado. Hay
otro comité que es para concreto preforzado, no me recuerdo el nombre, pero o sea, lo que cambia es, ya no es ACI 318, sino que por decirles algo, el ACI 320, por mencionar algo. Hay otro ACI que es para mampostería, hay otro ACI que es para cálculo de encofrados, hay otro ACI que es para cementantes, para el cemento, para el cálculo de la mezcla y cosas así. O sea, hay diferentes comités. Este, Está el ISC, que es para perfilería de acero, acero estructural. El ISC 360 es, digamos, el principal, pero está el ISC 341, que es para análisis sísmico, y el 358, que es para conexiones precalificadas. Y, o sea, es parecido a la ACI, hay diferentes comités, pero solo que en la ISC son bastante menos. En la ACI sí hay un montón de comités en realidad, más de 20 creo. Luego están la AISTO, que es la que dicta las especificaciones para puentes carreteros, para carreteras y para puentes carreteros. La AISTO. Y está la AREMA, que es parecida a la AISTO, solo que la AREMA funciona para ferroviarios, para vías de tren y puentes ferroviarios. Y la FPA, que es para madera, esta de acá. En nuestro caso, esto no tiene mayor relevancia, pero en Estados Unidos sí es importante porque diseñan bastante en madera, ¿no? Las casas que se levantan los tornados, ¿verdad? Son en madera. Bien, con la evaluación de cargas, eh, pues es importante hacer la identificación correcta de los diferentes tipos de carga, este, dado de que cada tipo de carga tiene como diferente peso a la hora del análisis y diseño en una estructura. Este, Usualmente las cargas las podemos clasificar en permanentes y accidentales, aunque hay diferentes tipos de clasificación, pero digamos esta es una de tantas, permanentes y accidentales. Este, en cada uno de estos grupos así bien gruesos, podemos mencionar unos subgrupos, este, como otros tipos de cargas, ¿no? Que se pueden considerar. Entonces, esto es una clasificación macro, podríamos decir. Este es otro tipo de clasificación. Aquí habíamos dicho permanentes y accidentales. Aquí estamos clasificándolas en permanentes, variables y accidentales. Dentro de las accidentales, pues clasificamos el viento y el sismo. Aquí, en permanentes prácticamente se está considerando la muerte y en variables la carga viva. Con las cargas de sismo, em, la evaluación la podemos hacer de una forma semi-empírica aproximada, aplicando el método de la fuerza lateral equivalente, que consiste en el cálculo de una fuerza en la base de la estructura, que se conoce como el captante basal. Con el ACCE, aunque aquí voy a aclarar algo, eso es como lo hacía la ACCE antiguamente, basado en una reglamentación, ya no me recuerdo de qué año de la ACCE. Pero la forma de cómo calcular el cortante es bastante parecida a como se sigue haciendo, solo de que eh, ah, en la actualidad manda a- a calcular un cortante básico y luego como límites superiores y límites inferiores. Este, Antes no era tan complicado, era más sencilla la forma de cómo se hacía. Entonces, el ASCE mandaba a calcular el cortante de esta manera. Un parámetro espectral sacado de un espectro de diseño, el peso de la estructura, pedido de la estructura, creo que se establece acá. El cortante basal está en función del factor de intensidad del sismo, que es un parámetro espectral, es decir, en función de un
de un espectro de diseño. Un espectro de diseño es un gráfico donde tenemos una escala vertical y horizontal, donde la vertical son coeficientes de aceleración y la horizontal son periodos. Entonces, de ahí leemos estos parámetros espectrales. La W es la carga de la estructura, el peso de la estructura. La T es el periodo de vibración del edificio, periodo natural. El R es un factor de modificación de respuesta y aquí esto está mal. No me había fijado que estaba mal. La I es la importancia de la estructura. Entonces, de forma gruesa, lo podemos plantear así. Este, como les digo, lo vamos a ver más adelante, cómo lo hace el actual AFCE. Es decir, no es tan simple. O sea, se calcula un cortante básico, digamos, que es idéntico a este, pero luego se empieza a comparar con varios límites superiores y después con varios límites inferiores y así al final obtenemos el, el cortante a utilizar en el diseño. Calculado este cortante, se hace una distribución de L en altura. Esto sí lo conocemos, ¿verdad? De la materia de diseño. Esta es la fuerza por nivel, el peso de cada nivel, ¿verdad? Cada piso y la altura del piso. Esto nos permite tener una distribución del cortante basal calculado, distribuirlo en altura. Ahora, con las cargas de viento, o sea, no estamos ahorita entrando bien a detalle cómo se calcula esto, o sea, de forma genérica, cómo se evalúa el sismo y cómo se evalúa el viento. El viento es un poco más complicado en el cómo se evalúa. Se calcula en función a la presión eólica provocada por la velocidad del viento al pasar por la estructura. Entonces, esta presión, digamos que es una fórmula básica, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es como una fórmula de energía, si se fijan. Este, la podemos elaborar así. Para Q es una presión del viento. La M es la densidad de la masa del aire y la V es la velocidad del viento. Entonces, ¿de dónde sacamos la velocidad? O sea, la densidad de la masa de aire la podemos tener, digamos que es constante, puede cambiar levemente, este, dependiendo de las condiciones atmosféricas, pero la velocidad se puede sacar de mapas. No lo puse. Ah, no lo puse. Hay mapas de distribución de velocidades de viento en diferentes regiones, este, de donde nosotros podemos sacar esa velocidad. Y con esa velocidad calcular la presión que corresponde utilizar en el cálculo. Y con esa presión, pues nosotros podemos hacer una distribución de presiones en altura, en la edificación, y aquí hay, digamos, más tela que cortar en el sentido de que hay que tomar en cuenta las regiones de barlovento, que es donde el viento llega y golpea directamente, y sotavento, que es donde el viento viene, hace una especie de rebote y después succiona por atrás. Es decir, que el viento viene acá, golpea de frente y luego hace remolinos y en la parte trasera succiona. Ven de que las flechas apuntan en el mismo sentido, ¿verdad? Es decir, aquí es una presión directa y aquí es una, una succión. Y esa succión también se presenta en las caras laterales. O sea, es bastante complicado el fenómeno del viento. Hay maneras de cómo calcular esas diferencias de presiones. Fíjense que también es complicado en el sentido de que cambia esa presión eh, dependiendo de la altura del piso que estamos evaluando. Cambia la presión. El valor también cambia en la pared de sotavento, es diferente de acá. Y en las paredes laterales también cambia. Entonces, los reglamentos
dan, digamos, las reglas de cómo calcular estas presiones. Y una vez que se tienen esas presiones, nos vamos a nuestro modelo estructural y colocamos estas fuerzas distribuidas por área, presiones, ¿verdad? Y ya lo podemos analizar y calcular cuáles son las acciones internas, reacciones y deformaciones que esto nos produce. Entonces, el modelo de cargas del viento es un poquito más elaborado si lo comparamos con el caso del sismo, más simple el del sismo. El modelo de carga, ¿verdad? El modelo de carga. Pero resulta que el viento, para algunos tipos de estructuras puede tener una relativa importancia, mucho menor, muchísimo menor que la del sismo. Por ejemplo, cuando son estructuras muy rígidas, como edificios de concreto reforzado, el viento suele no ser determinante, a menos que sea un edificio de gran altura, muy, muy alto, ¿no? Este, de lo contrario, el sismo es el que gobierna. En edificaciones de baja altura, igual, a menos que sean estructuras livianas, como es el caso de las naves industriales. En las naves industriales hay que tener en cuenta el caso del viento. Entonces, con las cargas a considerar, pues tenemos muertas, vivas, viento y sismo, que los podemos calcular. Eh, bueno, esto es con nuestros reglamentos. O sea, aquí lo vimos cómo lo hace la SCE. Esto es cómo lo hace la SCE. Y en el caso de nuestro reglamento, por lo menos hasta el momento, el RECESCO, el viento lo calcula de esta manera. Si se fijan, no aparece la velocidad por ningún lugar. Resulta de que como nuestro país es tan chiquito, ¿verdad? El mapa de cambio de velocidades es una sola velocidad. Entonces, de un solo está puesta acá lo que sería el equivalente a esta, a la presión. En función de la velocidad, ya está calculada. Nos dan una presión básica, es la misma para todo el país. Esta P sub 0, que es de 30 kilogramos metro cuadrado. De hecho, esto, con la situación esta de cambio climático y que están cambiando las cosas, ¿verdad? Que ya de repente hay amenaza hasta de que entren huracanes aquí en el país, que pues no ha sido muy frecuente, pero hoy parece que sí. Entonces, pues ya se va quedando corto este valor de 30, ¿no? Pero lo que mencionaba es de que está calculada en función a la velocidad del viento. Entonces no vemos la velocidad del viento por ninguna parte porque internamente lo calcula. De hecho, si ustedes se van a la norma técnica de diseño por viento, en los comentarios, ahí se menciona en base a qué velocidad se ha calculado este valor de 30 kilogramos metro cuadrado. Por si alguien tiene curiosidad, lo pueden ir a ver ahí y ahí se ve qué velocidad han tomado. Bueno, no me recuerdo cuál fue la velocidad. Pero esta presión básica se le aplican otros factores, un factor de presión que tiene que ver con si es la pared de sotavento, de barlovento, de sotavento, o si es pared lateral, o si es la pared si es el lado del techo. Estos otros dos factores, C sub Z y la K, que tienen que ver con la altura del edificio. La norma de viento explica cómo calcular estos factores. Se multiplican al P sub 0 y tenemos al final la, la presión a poner en nuestro modelo. Es decir, que esta ecuación la tendríamos que aplicar para la pared de barlovento, calcular otra para el sotavento, otra para las laterales, otra para el techo, y así construimos nuestro modelo de cargas. Y con el sismo, nosotros, al menos hasta el momento, lo hacemos de esta manera. Coeficiente sísmico por el peso, donde el coeficiente sísmico es esto, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Los parámetros del suelo, C sub 0, T sub 0, el R, el periodo natural, la importancia y el factor de zona. Luego nosotros venimos y tomamos
cargas y para propósitos de diseño las combinamos. Esto es para el enfoque de diseño elástico, como hemos aprendido a hacerlo, ¿verdad? En toda la carrera de plegado es para el enfoque de diseño elástico. Eh, como las cargas suceden, de hecho, de manera simultánea, se les aplican factores de peso que consideran esta posibilidad de que actúen juntas y también consideran la certidumbre o incertidumbre que podemos tener acerca de ellas. Es decir, las que estamos más seguras que están bien evaluadas, las cargas muertas, por ejemplo, pues los factores de peso suelen ser menores, es decir, nos demuestran que hay bastante certidumbre en cuanto a su valor y no necesitamos aplicarles ahí un factor de seguridad que nos trate de demostrar de que esa carga podría aumentar o exageradamente, en el sentido de que la hayamos calculado no de forma exacta. Ahora, con la carga viva puede haber un poco de incertidumbre, el factor de carga suele ser mayor. Y con el viento y el sismo, pues allí son cargas donde podemos tener más dudas de cómo han sido calculadas y allí les aplicamos factores de peso acorde a esa situación. Entonces, el ASCE recomienda estas set de cargas. Entonces, si se fijan, prácticamente son las del ACI en concreto. Y si vamos a ver el diseño de estructuras de acero, nos vamos a dar cuenta de que son las mismas, ¿no? O sea, ambos, concreto y acero, las están tomando del ASCE. Entonces, tomamos en cuenta las cargas muertas, las vivas, diferenciamos entre viva de piso y viva de techo, el viento, el sismo, la nieve, cuando corresponda. Podemos tener casos de lluvia también, empuje de suelos de tierra, etcétera. Pero estas son las condiciones básicas. Bien, bueno, quiero ver, déjenme ver. Sí, bueno, lo vamos a ver esto y por aquí nos vamos a ir quedando. Este, este es concepto de análisis estructural, de mecánica estructural. Este, Se debe tener en cuenta que cualquier estructura debe cumplir con la estabilidad bajo todas las condiciones de carga, este, al mismo tiempo que debe de conservar el equilibrio en la estructura. Los principios de la estática resultan fundamentales en el análisis estructural. Entonces, con esto nos referimos a que eh, a la estructura se le debe proporcionar un conjunto de apoyos que impida el movimiento de cuerpo rígido. O sea, un movimiento de cuerpo rígido significaría una estructura inestable, ¿no? O sea, una estructura que se mueva, por ejemplo, no lo podemos admitir. Eh, para la cuestión de la determinación, aquí hablamos de que las ecuaciones de estática deben corresponderse con las incógnitas, que suelen ser las reacciones y las fuerzas internas en la estructura, para tener determinación. Pero ya sabemos de que el hecho de que no se tenga una estructura determinada, sino que sea indeterminada, pues no representa, digamos, algo malo en la estructura. De hecho, es algo bueno. O sea, una estructura indeterminada, este, significa de que tiene como varios niveles de defensa en la estructura. O sea, la indeterminación es redundancia en el equilibrio de la estructura. Son como más niveles de defensa.
O sea, de lo que estoy hablando es de que en vez de tener dos columnas, le pusimos tres, cuatro o cinco, cuando solo necesitaba dos. Entonces eso es redundar en el estado de equilibrio de la estructura y significa de que ya no dependemos de dos columnas que resistan, sino que podemos tener cuatro o cinco, lo cual es bueno. Lo de la idealización de las estructuras, esto se discutió en mecánica, ¿verdad? Sobre las cargas que suelen simplificarse para analizar nuestros modelos, las ecuaciones de equilibrio, y se debe de garantizar que no hay desplazamiento de cuerpo rígido ni rotación alrededor de un punto, y el equilibrio, ¿verdad? Esto con lo de la determinación, recuerden, hablábamos de esto en su momento en la materia de mecánica, que por ejemplo una viga determinada, como es la que tenemos acá, simplemente apoyada, carga distribuida uniforme, el desplazamiento al centro es el máximo y vale 5 WL cuarta sobre 384 EI. Esto si lo calculamos por área de momento, trabajo virtual, o lo constructamos de una tabla, podemos llegar a esta expresión. En cambio, si tenemos la misma viga pero indeterminada, es decir, en vez de simplemente apoyada, hoy está doblemente empotrada, el desplazamiento es WL cuarta sobre 384 EI. Entonces noten de que se reduce 5 veces la flecha, ¿verdad? Lo que baja la viga al centro, lo cual indica que la indeterminación nos lleva a un mejor comportamiento en las estructuras, ¿no? Aunque eso no significa de que nos cueste más calcularlo. Sobre los apoyos y eso, estabilidad y determinación. Esto recuerdo que igual lo discutimos, de que por ejemplo, este caso de un puente en Japón que colapsó porque sus tableros fueron planteados como simplemente apoyados. Entonces vino un sismo muy fuerte que indujo grandes desplazamientos y en la parte donde tenía el mecanismo de rodo quedó en el aire y cayó. Entonces, si hubiese sido un tablero continuo, indeterminado, esto no hubiera sucedido. Entonces, digamos, las ventajas de las estructuras indeterminadas sobre las determinadas. Posiblemente el proceso constructivo debió haber sido más sencillo, ¿no? Sin embargo, ven el- la enorme desventaja que esto tuvo. Bien, con los tipos de análisis. Bien, acá esto lo vamos a continuar en la siguiente sesión, solo mencionarles de que aquí vamos a hablar sobre los diferentes métodos de resolución disponibles para analizar una estructura, que son básicamente estos, los métodos clásicos, los matriciales, el método de elementos finitos. Aquí nos estamos refiriendo a, de manera genérica, cómo analizar una estructura, porque más adelante vamos a hablar de ya el caso sísmico, cómo hacemos un análisis de una estructura, pero el análisis sísmico. Entonces, aquí hay otros tipos de análisis. Y al final vamos a terminar hablando con los análisis dinámicos, que era uno de los tres, ¿verdad? Que veíamos ahí, este, diferentes tipos de análisis dinámico. O sea, vamos a ir profundizando sobre el tipo de análisis que más nos interesa. Entonces, esto lo vamos a hablar en la siguiente sesión, que para la otra semana, vamos a cambiar a día martes. El día martes nos vamos a reunir. Por favor, no se les vaya a olvidar. Nos estaríamos viendo el martes 24, ¿verdad? Martes 24. Este, no sé si tienen alguna duda de esto que hemos platicado acá. ¿Dudas? Voy a dejar de compartir. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿sí?
Yo no tengo una duda de eso específico, sino más bien, bueno, una consulta respecto a la tarea. Sondeando ahí con algunos compañeros, pues, al menos en mi caso, yo no lograría completar la tarea para el día de mañana. Entonces, se me preguntaba si no se podría extender la fecha de entrega, más o menos para el día lunes, por lo menos. Para el lunes. Vaya, vaya, está bien. Está bien, la pueden entrar el lunes. Y tendríamos clase el martes. Sí, está bien. De hecho, alguien Ok, me preguntó algo en el correo y se me olvidó contestar, no me recuerdo quién fue. Samuel creo que fue, que me preguntaba si tenían que calcular la viga doblemente reforzada, creo que eso era la pregunta. Y la tienen que ser así. O sea, este, la sección que les había dado es una sección de columna, pero para le llama de momento curvatura, ustedes la plantean como viga, ¿verdad? Este, y en ese caso la plantearían como doblemente reforzada. Este, am, déjenme ver algo. Quiero ver. Sí, yo creo que la duda habrá sido porque como tienen tres lechos de refuerzo, vean, si alguien planteó el análisis y tomó en cuenta los tres lechos, está bien, es más exacto. Si lo plantean como dos lechos, el cálculo les puede variar, pero les tendría que variar levemente. Entonces, lo pueden hacer de las dos maneras. ¿Ok? Ahora repito, planteando los tres lechos y calculando los tres lechos, sería la condición que tienen en su sección. Sería más exacto, estaría correcto. Pero simplemente reforzada, eso no estaría bien. Ok. ah, Quiero ver, no sé si tienen alguna otra interrogante. Bien, si no hay dudas, nos quedamos acá y continuamos el martes de la siguiente semana. Este, ah, para la tarea, quiero ver. Fíjense de que estuve revisando y no, para ver si la podían subir al Teams, pero no entendí muy bien. Ahí tengo que configurar algo, entonces mejor la voy a. Ahí lo buscan en el aula virtual. Ahí, por ahí les voy a poner el link para que puedan subir la tarea en el aula virtual. Y ahí hacen la entrega, por favor. Ok, entonces quedamos así. Nos vemos el siguiente martes. Ok, Este, gracias, gra- ingeniero. Feliz noche. Gracias por haberse conectado. Que descansen y nos vemos la otra semana. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas Feliz noche. noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Se Buenas cuidan. noches. Adiós.